Bienvenidos al programa Prometeo. Este es el dilema del nieto asesino. Es un juego adaptado del caso hipotético propuesto por el filósofo del derecho Ronald Dworkin. Hace unos cuantos meses, un abuelo dejó en su testamento que le heredaría a su único nieto y solo a él todos sus bienes. El nieto, al temer que el anciano pudiera cambiar su última voluntad, lo asesinó. Descubierto el crimen, el nieto fue encarcelado y se planteó el problema jurídico de si tenía o no derecho a cobrar la herencia de su abuelo. El testamento era válido y las leyes testamentarias no preveían ninguna excepción para el caso en el que el sucesor hubiera causado intencionalmente la muerte del testador para acelerar el trámite sucesorio. El crimen por el que fue acusado era asesinato, ningún otro. Tú y tu equipo serán los jueces. Deben tomar en consideración los siguientes marcos teóricos del derecho. Según la teoría del derecho positivo, las sentencias no pueden basarse en consideraciones morales, sino que deben apelar única y exclusivamente a los asuntos que contemplan las leyes y las normas establecidas. Ello porque mientras la moral es relativa a pueblos, personas y tiempos, las leyes son comunes e iguales para cierto sistema dentro del cual todos los individuos han de someterse a ellas. Todos los individuos se someten a la ley. Son ejemplo de leyes las siguientes premisas. No se puede, en ningún caso, quitarle a nadie su derecho a la herencia. El asesinato premeditado tiene una pena de 10 años de cárcel. Cuando el Estado abuse de su poder, debe reparar su falta para con los afectados. Existen máximas que no hacen parte del derecho, sino que lo fundamentan. Dichas máximas hacen parte de lo que se llama el common law o derecho natural. Dentro de estas máximas se encuentran las siguientes. A nadie se le puede permitir que se beneficie de su propio crimen. La ética y las costumbres son más importantes que las leyes escritas porque las fundamentan y tienen como propósito preservar la convivencia. Si permitimos que alguien se beneficie de su propio crimen, estamos incitando a otros a cometerlos también. Usando los datos como premisa, revisa cada una de las siguientes sentencias y escoge la que se pueda usar como hipótesis predictiva válida, la que se siga de ellos, teniendo en cuenta si para tu equipo prima el derecho natural o el derecho positivo. Sentencia 1. El nieto no debe estar en la cárcel y no se le negará el derecho a recibir la herencia, dado que el testamento era perfectamente legal y la ley protege su derecho a recibir la herencia. Sentencia 2. El nieto debe ser encarcelado, aunque no se le negará el derecho a recibir la herencia. Por un lado, él cometió un asesinato y por ello merece la cárcel. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con el hecho de recibir o no la herencia, dado que esa es una cuestión ajena a su crimen. Aunque sea éticamente injusto, no podemos proferir una sentencia basados en preceptos morales ni éticos, sino que debemos atenernos a las normas y exclusivamente a ellas. Por el otro lado, nuestras leyes protegen explícitamente el derecho de alguien de recibir una herencia, siempre que ella sea legal. Sentencia 3. El nieto debe ser encarcelado y se le negará el derecho a recibir la herencia. Por un lado, él cometió un asesinato premeditado y por eso merece 10 años de cárcel. Por el otro, aunque no haya en nuestro sistema penal una norma o ley que nos permita negarle su aparente derecho a la herencia, es claro para el tribunal que hay principios no explícitos que fundamentan a nuestro derecho y que se encuentran más allá de consideraciones morales. Una de esas máximas es no permitirle a nadie que se beneficie de sus propios crímenes. Si permitimos esto, estamos socavando los principios más elementales del derecho y su sentido. Sentencia 4. El nieto no debe ser encarcelado y se le protegerá el derecho a recibir la herencia. Por un lado, si bien es cierto que él cometió un asesinato premeditado, resulta que el Estado abusó cuando intentó expropiarle su herencia y la forma más pertinente de reparar su daño
es devolviéndole la libertad, así como también concediéndole su derecho a la herencia, que es protegido por la ley. La ley es y debe ser siempre el único marco desde el cual se puede juzgar un caso como el presente. Sigue las instrucciones que se te dan en la plataforma del pensamiento para el desarrollo del juego y del debate argumental. Puedes repetir este video tantas veces como sea necesario y consultar las actividades programadas en tu perfil.